Algo profundo se está rompiendo dentro de Rusia. Bajo la superficie del poder que durante años pareció indestructible, han aparecido grietas que ya no pueden ocultarse. El bloque que sostenía a Vladimir Putin, una élite política y militar que obedecía sin cuestionar, comienza ahora a mostrar señales claras de descomposición. La lealtad automática, el pilar central del sistema, está cediendo ante una realidad mucho más dura. El Estado ya no puede cumplir sus promesas. Un ejemplo revelador lo ofreció Andrei Guriav, uno de los rostros más agresivos y belicistas de la Duma rusa. Este antiguo teniente general, conocido por haber pedido públicamente ataques nucleares contra Londres y la destrucción total de Ucrania, siempre fue un soldado fiel de la guerra de Putin. Sin embargo, cuando recientemente enfrentó a sus electores en una región empobrecida del país, rompió con una tradición sagrada del Kremlin. En lugar de repetir el habitual "el líder se encargará", dijo la verdad. El presupuesto regional está en ruinas, el déficit es enorme y sencillamente no hay dinero. No fue una frase improvisada, fue una confesión política. Guriav dejó claro que mientras la guerra continúe, ningún problema civil podrá resolverse. Admitió incluso que funcionarios públicos habían sido enviados a casa sin salario porque el Estado ya no puede pagarles. Esto contradice directamente el discurso oficial de Putin, quien en diciembre afirmó que la economía rusa estaba creciendo. Cuando un general de línea dura dice públicamente que las arcas están vacías, lo que vemos no es disidencia ideológica, sino pánico dentro del sistema. El mensaje es brutalmente claro: la lealtad ya no alimenta a nadie. Durante años, la élite rusa aceptó la corrupción, el autoritarismo y la guerra a cambio de estabilidad económica. Hoy esa estabilidad ha desaparecido, y cuando el dinero se agota, también lo hace la autoridad del Estado. Pero el colapso no es solo financiero. Lo verdaderamente peligroso ocurre en la relación entre Putin y sus generales. Ahí es donde el terremoto político es más profundo, y sus ondas de choque llegan incluso hasta América del Sur, en una historia que parece sacada de una novela de espionaje. Oleg Makarovich fue uno de los generales más poderosos del ejército ruso. Como comandante del grupo de fuerzas del Dnieper, controlaba uno de los frentes más estratégicos de la guerra. Cuando las tropas ucranianas cruzaron el río, establecieron una cabeza de puente y derrumbaron la defensa rusa. Él fue señalado como responsable. En un estado normal habría sido destituido. En la Rusia de Putin fue exiliado. Hoy se encuentra en Caracas, Venezuela, acompañado por unos 120 mercenarios, entrenando a las fuerzas del régimen de Maduro en el uso de drones. Según fuentes de inteligencia y analistas militares ucranianos, su situación es más parecida a la de un rehén que a la de un general. Ha pedido en repetidas ocasiones volver a Moscú, especialmente cuando la inestabilidad política en Venezuela aumentó. Incluso intentó huir cuando surgieron rumores de una posible operación estadounidense contra Maduro. El Kremlin fue tajante: no volverá. Putin decidió castigarlo de una manera ejemplar. Fracasar no solo significa perder el cargo, significa perder el país. El mensaje para los demás generales es inequívoco: si fallas, no tendrás refugio. Este miedo ha creado una cultura de mentiras dentro del alto mando ruso. Nadie se atreve a decirle la verdad al presidente. Y ese clima de terror tuvo consecuencias letales. Lo demuestra el escándalo del general Sergei Kuslev. A finales de 2025, informó que su división había liberado ciudades enteras en el frente ucraniano. Sobre el papel, Rusia avanzaba. En la realidad, esas ciudades seguían bajo control ucraniano. Los soldados rusos, enviados a zonas que supuestamente estaban aseguradas, caminaron directamente hacia el fuego enemigo. Murieron miles. Kuslev desapareció. Pero el problema no era él. Era el sistema. En la Rusia de Putin nadie puede subir por la cadena de mando y decir: esta guerra no se puede ganar, porque el precio de la verdad es la prisión o el exilio. Y cuando el liderazgo vive dentro de una fantasía construida con informes falsos, el desastre se vuelve inevitable. La realidad sobre el terreno era radicalmente distinta de la que se informaba en Moscú. Las aldeas que los generales declaraban liberadas seguían ondeando la bandera ucraniana. Cuando los soldados rusos avanzaban hacia zonas que, según los mapas oficiales, estaban bajo control ruso, se encontraban con artillería ucraniana, drones y fuego directo. La logística, munición, refuerzos, suministros, se organizaba sobre la base de esos informes falsos. El resultado fue una
una carnicería, miles de soldados enviados a una muerte segura porque el sistema prefería mentir antes que admitir el fracaso. Cuando la verdad salió a la luz, el general Kuzlev desapareció, pero su caída no resolvió nada, porque él no era el problema. Era simplemente una pieza más en una maquinaria diseñada para proteger al poder político. Incluso el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, habría participado en purgas similares, sacrificando a oficiales subordinados para ocultar los desastres militares. El aparato de mando ruso no corrige errores, los entierra junto con quienes los cometen. Este es el núcleo del colapso. En ningún punto de la jerarquía existe un espacio para decirle a Putin que la estrategia es errónea y que la guerra no puede ganarse. Hacerlo equivale al suicidio profesional o al exilio. Y cuando un sistema castiga la verdad, la mentira se convierte en política de Estado. Por eso ahora hablan quienes ya no tienen nada que perder. Los generales retirados, figuras con prestigio histórico dentro del ejército. Sus declaraciones recientes no son simples opiniones, son advertencias políticas. Vladimir Churkin, uno de los arquitectos de la doctrina militar rusa, lanzó una acusación demoledora. Dijo que la inteligencia falló y que el liderazgo fue engañado, que se prometió una bienvenida con flores en Ucrania y se entregó una guerra para la que el ejército no estaba preparado. En lenguaje diplomático, eso significa algo muy concreto. Putin fue mal informado y no supo gobernar el conflicto. En cualquier sistema autoritario, que un general de ese calibre cuestione públicamente la preparación del comandante en jefe equivale a un acto de rebelión. Pero el golpe más duro vino de Leonid Ivashov, un nacionalista, un patriota del ejército, alguien que no pertenece a la oposición liberal. Ivashov afirmó sin rodeos que esta guerra es una derrota estratégica y que continuará llevando a Rusia hacia el colapso. Acusó a Putin de vivir en una realidad paralela creada por su propio aparato de propaganda. Cuando incluso los sectores más duros del nacionalismo ruso dicen que el país va directo al abismo, el mensaje es inequívoco. La legitimidad del liderazgo está en crisis. Y mientras estos juegos de poder se desarrollan en Moscú, quienes pagan el precio son los soldados en el frente. Cuando los generales se mienten entre ellos, los soldados mueren. Cuando el dinero desaparece, las consecuencias son inmediatas. Salarios retrasados, compensaciones que no se pagan, familias sin ingresos. Imagine a un soldado ruso congelándose en una trinchera, esperando munición que nunca llega, mientras su comandante ha informado a Moscú que los almacenes están llenos. En ese entorno, la voluntad de luchar se desintegra. Lo que se está produciendo es una erosión total de la confianza. Los soldados no confían en sus oficiales, los oficiales no confían en sus generales, y los generales ya no confían en Putin. El colapso económico también golpea a la logística militar. Ferrocarriles interrumpidos, fábricas sin repuestos, líneas de producción paralizadas. Cada recorte presupuestario significa menos chalecos antibalas, menos raciones, menos munición. Rusia revive el síndrome de los últimos días soviéticos, un ejército enorme sobre el papel, pero vacío en la realidad. Las cifras oficiales muestran que las reservas de efectivo del Kremlin han caído hasta niveles peligrosos. Apenas quedan decenas de miles de millones de dólares disponibles. Para una potencia que se presenta como superpotencia, eso es una reserva ridícula. Y economistas independientes advierten que incluso esa cifra es ilusoria, porque gran parte del dinero está bloqueado o congelado por sanciones. El Estado ruso ya no tiene liquidez, y en una guerra moderna, la liquidez es tan importante como los tanques. Muchos se hacen la misma pregunta. Si Rusia tiene petróleo, ¿cómo puede quedarse sin dinero? La respuesta es incómoda para el Kremlin. Tener recursos no equivale a tener ingresos. Extraer, refinar, transportar y vender petróleo requiere una cadena logística compleja y funcional. Cuando los drones ucranianos golpean refinerías o cuando las sanciones bloquean buques petroleros, esa cadena se rompe. El crudo sigue bajo tierra, pero no entra un solo dólar en las arcas del Estado. En tiempos de guerra, lo que sostiene al sistema no es el petróleo, sino el flujo de caja. No se paga a los soldados con barriles, no se reparan refinerías con crudo, se necesita dinero líquido, y en Rusia ese flujo se ha reducido drásticamente.
El problema se agrava aún más en el sector que durante décadas fue uno de los pilares del poder ruso, la exportación de armas. Para 2025, las ventas de armamento ruso se han desplomado en más de un 90% en varias categorías. No es solo una caída de ingresos, es una pérdida de reputación global. Durante la Guerra Fría y después, Moscú vendía armas porque eran baratas, resistentes y probadas en combate. Hoy, tras su pobre desempeño en Ucrania frente a sistemas occidentales, muchos países dudan incluso de su funcionalidad básica. El resultado es una brecha creciente en los ingresos del Estado. Para compensarla, el Kremlin ha aumentado impuestos a empresas y ciudadanos, pero ese dinero no se destina a mejorar la economía ni el bienestar social. Se desvía directamente al esfuerzo bélico. El Estado no está invirtiendo en el futuro, está financiando una guerra que consume todo. El gasto militar ya supera el 8% del PIB, una cifra que incluso en los momentos más tensos de la Guerra Fría habría sido considerada extrema. Cuando un país dedica esa proporción de su riqueza a la guerra, el resultado es inevitable. Sanidad, educación, infraestructura y apoyo social son recortados. El Estado sobrevive, pero la sociedad se debilita. Los próximos presupuestos reflejarán ese deterioro, y quienes pagarán el precio no serán los oligarcas ni el complejo militar industrial, sino la población común. Las calles de Moscú ya lo reflejan. Cuando se pregunta a los ciudadanos cómo ven su vida dentro de 5 años, las respuestas no hablan de planes ni de progreso, hablan de supervivencia. Algunos dicen que todo depende del estado de ánimo de Putin. Otros admiten que ni siquiera pueden pensar más allá de unos días. En Rusia, el futuro ha dejado de ser un proyecto, se ha convertido en una amenaza. Los pensionistas viven esta realidad con brutal claridad. Una mujer jubilada en Moscú explica que sobrevive con unos $175 al mes. Para ella, calefacción, medicinas y comida se han convertido en lujos. Al mismo tiempo, cada misil Iskander que Rusia lanza sobre Ucrania cuesta alrededor de $3 millones. Decenas de miles de millones se han gastado en destruir ciudades, mientras millones de ciudadanos luchan por sobrevivir. El contraste es devastador. En conjunto, el panorama es claro. La élite económica, política y militar rusa está fracturada. Algunos, como Guriev, admiten que el dinero se ha agotado. Otros, como Makarovich, han sido enviados al olvido. Otros más fabrican victorias imaginarias para conservar su puesto. Y en la cima, aislado por informes falsos y una economía vacía, se encuentra Vladimir Putin, aferrado a una visión irreal de grandeza nacional. Putin responde con purgas, arrestos y exilios, pero el miedo solo compra silencio, no lealtad, y el silencio en un sistema autoritario suele preceder al colapso. La historia rusa es clara. Los regímenes no caen por invasiones externas, sino por derrotas internas combinadas con quiebras económicas. Así cayó el zarismo en 1917. Así se derrumbó la Unión Soviética en 1991. Y los signos de 2026 encajan peligrosamente en ese mismo patrón. La pregunta ya no es si el sistema está bajo presión, sino cuánto tiempo puede sostenerse una guerra cuando los generales mienten, el líder vive en una fantasía y el Estado no puede pagar ni a sus propios ciudadanos. En Moscú, los secretos ya no existen. Y cuando los cuchillos están fuera, la estabilidad es una ilusión.